Cuando Dios te creó, Él lo hizo con un propósito. Él tuvo un plan diseñado para ti. Me pregunto, ¿para qué Dios nos creó? O en el mejor de los casos, ¿para qué Dios nos salvó? Porque Dios tiene dos derechos fundamentales sobre nuestra vida. El derecho de la creación, porque somos creación divina. Él nos formó, Él nos entretejió, Él nos hizo. Dios le dijo al profeta: yo te formé en el vientre de tu madre. Así como Dios nos está diciendo en este momento: yo fui el que te formé en el vientre de tu madre. Yo entretejí cada célula, cada átomo, cada partícula y lo puse en su lugar correspondiente. Pero mi pregunta es, ¿para qué Dios nos creó? Asimismo, Él tiene el derecho sobre nosotros por creación, por salvación, el derecho de redención. ¿Y por qué ese derecho Dios tiene sobre nosotros? Porque Él entregó a su único Hijo para salvarnos de la desgracia eterna que el pecado iba a traer como consecuencia a nosotros. Jesucristo derramó su sangre en la cruz del Calvario y lo hizo por amor a la humanidad. Pero esto plantea con más intensidad mi pregunta: ¿para qué el Señor nos salvó? ¿Para qué nos redimió? Déjame decirte, esto tiene una sola respuesta. Dios nos salvó, Dios nos creó. ¿Sabes por qué? Porque Él quiere que nosotros seamos una bendición en este planeta que existimos. Tú eres una bendición, o al menos ese es el deseo que Dios tiene para con tu vida. Él quiere que tú seas una bendición. Leyendo las Escrituras, en el capítulo 1, versículo 2 y versículo 3 de la primera carta del apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos revela algo muy importante y trascendental. El apóstol Pablo dice: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Impresionante estas palabras. Damos gracias siempre a Dios por vosotros. Pablo está diciendo: ustedes son una bendición para nosotros, son una bendición para mí. Pablo fue el apóstol, el fundador de la iglesia en la ciudad de Tesalónica. Mi pregunta es: como miembro de tu congregación, ¿eres una bendición para tu pastor? Como pastor, ¿eres una bendición para tu congregación? Como persona, ¿eres una bendición para tu sociedad, para tu vecindario? Como padre, ¿eres una bendición para tus hijos? Como hijo, ¿eres una bendición para tus padres? El propósito por la cual Dios nos ha puesto en esta tierra, por el cual Él nos ha creado, Él ha permitido que nosotros tengamos vida, por lo cual Él nos ha salvado, es para que nosotros podamos ser una bendición. Dios nos ha puesto para constituirnos en una bendición para los demás. Si esa no es nuestra vida, no es la práctica de nuestra vida diaria,
Debemos preocuparnos seriamente, porque si nosotros no somos una bendición para otros, entonces lo opuesto a la bendición es la maldición. No es el plan de Dios que nosotros seamos una maldición para otros. Esto puede ser muy terrible para aquel que se torna en una maldición. Las palabras del Señor Jesucristo fueron: es inevitable que existan que no existan piedras de tropiezo. Las piedras de tropiezo siempre van a estar allí. Siempre van a estar obstaculizando el desarrollo de los demás. Y el Señor sigue diciendo: pero hay de aquel que es piedra de tropiezo. Hay de aquel que provoca el tropiezo para otros. Si nuestra vida no se constituye en una bendición, puede ser un tropiezo para otros, una maldición para otros, y eso no es la voluntad de Dios. La pregunta es: ¿qué hacía la iglesia de Tesalónica? ¿Qué hacían los hermanos de esta congregación para constituirse en una bendición? Porque la práctica de ellos determina el ejemplo para nosotros. En este caso, ¿qué debemos de hacer nosotros para que nosotros podamos constituirnos en una bendición para los demás? El versículo 3 dice que esta iglesia tenía 3 acciones muy importantes, 3 actitudes que los llevaron a ser un ejemplo para nosotros en este tiempo. Número 1, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe. La primera acción, la primera característica que lo diferenciaba del común denominador a la iglesia de Tesalónica eran hombres y mujeres de fe. La obra que ellos hacían, lo hacían con el elemento importante llamado fe. La fe mueve montañas. La fe hace posible lo imposible. La fe nos lleva a agradar a Dios en todos los aspectos de la vida. La fe nos constituye en amigos de Dios. Abraham fue un hombre de fe, el cual hoy la Biblia nos presenta como el padre de la fe, el amigo de Dios. La fe nos lleva a visualizar y a experimentar los grandes milagros de Dios. La gloria de Dios es manifestado por la fe. Jesús dijo: si tuvierais fe como un grano de mostaza, le dirías a todos estos montes que se traspasasen, y les aseguro, si no dudan en su corazón, así será hecho. La fe hace que nuestra oración tenga respuesta. Pida con fe, dice la Biblia, no dudes nada. Los hermanos de Tesalónica eran hombres y mujeres de fe. Ellos aprendieron a desarrollar la fe. La fe no viene como una varita mágica. La fe se desarrolla en nuestra vida a medida que desarrollamos ciertas disciplinas. ¿Cuáles son las disciplinas que debemos desarrollar para que nuestra fe pueda accionar en nosotros? Primero, la palabra de Dios produce fe. Cuando tú estudias, escuchas, alimentas tu mente con la palabra de Dios, definitivamente que la fe que hay en ti se va a poner en acción y en desarrollo. La fe se desarrolla cuando tenemos comunión con Dios regularmente.
Recuerda al padre de familia de aquel muchacho que tenía una enfermedad demoníaca. Vinieron a pedirle a los discípulos de Jesús para que lo pudiese liberar de esta opresión y no pudieron. Se acercó al Señor y el Señor le hizo una pregunta muy puntual. ¿Tú tienes fe? ¿Tú crees que tu hijo puede ser libre de esta situación? Él dijo, sí, yo tengo fe, pero ayúdame a tener más fe. Qué interesante es poder decirle al Señor en oración, ayúdame para que mi fe pueda estar más firme, para que mi fe pueda estar más segura y más concreta en aquello que estoy creyendo. Número 2, la iglesia de Tesalónica tenía otro elemento importante, otra característica importante, otra actitud importante. ¿Y cuál era? Dice la Biblia, del trabajo de vuestro amor. Lo que a esta iglesia le motivaba a hacer las cosas que hacía era el amor. El amor es el elemento sustancial, indispensable en nuestra vida. Sin el amor, nada de lo que hacemos vale la pena. El apóstol Pablo habló y explicó muy detalladamente acerca de este asunto. Primera de Corintios capítulo 13, el apóstol Pablo dice, si yo hablar en lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, de nada me sirve. Y si yo tuviera todos los dones, toda la fe, de tal manera que pudiese trasladar los montes, si no tengo amor, todo es un espectáculo, no vale la pena. El amor es importante. La iglesia de Éfeso tenía muchas bonitas acciones, era una iglesia perseverante, una iglesia con dones, tenía dones que hoy hace falta a la iglesia del Señor, dones de discernimiento, era una iglesia esforzada, una iglesia trabajadora, pero no tenía amor, por lo cual fue reprendido por Dios. En esto conocerán, dijo el Señor Jesús, que ustedes son mis discípulos. ¿En qué? En que ustedes se amen, ustedes tengan amor. El amor es la esencia de lo que Dios quiere en todo el desarrollo de nuestra vida. Una iglesia sin amor ha perdido el rumbo, ha perdido el norte y está camino al fracaso. Una familia sin amor es un centro de batalla campal, de luchas, de insultos, de faltas de respeto, etc. El amor cubrirá multitud de pecados, dijo el Señor. Por tanto, tenemos que aprender lo que hacía la iglesia de Tesalónica, lo que los motivaba a hacer, todo lo que ellos hacían era el amor. Cuando tu motivación es esto, entonces el camino que estás llevando es un camino completamente seguro y con seguridad vas a llegar al destino correcto. Pero quiero hablarte de una tercera acción, de un tercer elemento que tenía la iglesia de Tesalónica. Dice, y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Qué impresionante, qué interesante e importante es desarrollar la constancia. ¿Qué es la constancia? La perseverancia. Perseverar en aquello que queremos alcanzar. Y déjame decirte, la vida es una vida que necesita perseverancia para lograr los grandes desafíos. Si tú quieres llegar al cielo, porque esa es la promesa que tenemos los hijos de Dios, el elemento importante que tú necesitas como condición para lograr ese anhelo es ser constante, es ser perseverante.
Nuestro Señor Jesucristo dijo que en los postreros tiempos el amor de muchos se enfriaría a causa de la maldad. Pero Él mismo dijo, pero el que persevera hasta el fin, el que no se deje enfriar por las circunstancias, por las vicisitudes de la vida que enfrenta, el que persevera hasta el fin, con seguridad, éste será salvo. La perseverancia es un mandamiento que nosotros tenemos que tomarlo muy en serio y debemos ponerlo en práctica en nuestras vidas. Tú has sido llamado, has sido creado por Dios para que seas una bendición para los demás. Si hasta ahora no has sido una bendición, es momento de acercarse a Dios, pedirle a Dios que nos ayude y comenzar a determinarse a vivir los días que Dios nos regala en esta tierra siendo una bendición para los demás. ¿Eres miembro de tu iglesia? Dios quiere que seas una bendición para tu iglesia. Como pastor, una bendición para tu congregación. Como padres, una bendición para tus hijos. Como hijos, sean una bendición para sus padres. Y así, seamos una bendición para todos, porque esa es el propósito por la cual Dios nos ha puesto en esta tierra. Dios le habló al hombre llamado Abraham, patriarca en el Antiguo Testamento. Quiero que seas una bendición para todas las familias de la tierra. Estoy seguro que Dios quiere hacerte instrumento de bendición.